Seguimos haciendo un análisis del problema vertical de nuestros pacientes y en una teleradiografía de perfil, como ustedes pueden ver en este momento en pantalla, rápidamente y sin demasiadas mediciones, hacemos una valoración desde el punto silla al punto gonion y desde el punto nasion al punto mentoniano, hacemos una superposición imaginaria entre altura facial posterior y altura facial anterior y rápidamente podemos identificar cuando estamos ante la presencia de un paciente con maxilares divergentes o cuando estamos ante la presencia de un paciente con maxilares no paralelos, pero ligeramente más paralelos. Y otro dato a seguir y que es bastante interesante es el que ustedes están viendo en este momento en pantalla. Habitualmente, ante la presencia de un paciente dólico facial, cuando yo trazo una línea que va desde la altura de los ápices de los molares a la altura del ápice del incisivo y trazo un plano y luego traslado una línea que vaya por el reborde mandibular, ustedes van a observar que se forma un triángulo que tiene una base anterior y un vértice posterior. Sin embargo, cuando traslado esos mismos parámetros sobre un paciente braquifacial, van a observar que esas dos líneas son prácticamente paralelas. Es una maniobra muy sencilla de visualizar en el momento en el que el paciente me trae su teleradiografía de perfil, de visualizar si estoy ante la presencia de maxilares que tienen tendencia divergente y será un paciente con quien voy a tener que tener especial cuidado en el control vertical para evitar la pérdida de entrecruzamiento. Entonces recuerden, visualmente trazamos una línea que va del ápice de los molares al ápice de los incisivos y luego una línea que pase por el reborde mandibular inferior. Y ahí van a observar que en el paciente dólico facial generalmente se diseña un triángulo que tiene base anterior y vértice posterior, mientras que en el paciente braquifacial estas líneas son prácticamente paralelas. Continuando con el análisis de la fascia de nuestros pacientes, podemos observar también que clínicamente entre el paciente dólico facial y el paciente braquifacial existe un valor del tercio inferior respecto del tercio medio que en el paciente dólico es francamente mayor que en el paciente braqui. Es decir, si yo comparo entre los dos pacientes que ustedes ven en pantalla la cantidad de milímetros que hay desde el tercio inferior con respecto al tercio medio en el primer paciente, van a observar que con respecto al segundo paciente que es braqui, esta relación está muchísimo más armónica. Entonces, nosotros como ortodoncistas o como odontólogos, ¿podemos modificar este porcentaje de Jarabach? Convengamos que no hay una maniobra por la cual yo podría tomar el punto gonion y estirarlo de modo de alargar la altura facial posterior. No existe un recurso por el cual yo pudiera armonizar la altura facial posterior trasladando el gonion más abajo para que sea proporcionalmente más equilibrado. Pero sí hay un recurso odontológico a través del cual yo podría reducir la altura facial anterior. Y la forma para reducir la altura facial anterior es favorecer al cierre de la dimensión vertical. Es decir, en la medida en la que yo incorporo mayor cantidad de elementos dentarios dentro de la boca de mi paciente, de alguna manera lo que estoy provocando son los levantes de mordida. Se producen con la erupción del primer molar, con la erupción del segundo molar, con la erupción del tercer molar. Y a medida en que se van produciendo los levantes de mordida, la mandíbula va rotando en su cavidad glenoidea y se va produciendo un distalamiento del pogonion, una apertura de la dimensión vertical y la consistente pérdida de overbite o entrecruzamiento. En cambio, si hacemos el efecto opuesto y yo voy fomentando el cierre de la mordida, automáticamente lo que estoy provocando es una reducción de la dimensión vertical
el adelantamiento del pogonion y de alguna manera el aumento del entrecruzamiento. Sobre este concepto es que muchas veces tomamos la decisión de realizar, por ejemplo, extracciones dentarias con la finalidad de trasladar el primer contacto posterior hacia adelante, porque como una tijera, cada vez que yo traslado ese primer contacto hacia adelante, cierra. Es decir, existe una valoración respecto a la divergencia de los maxilares exactamente igual que ocurre con la tijera. Cada vez que ese primer contacto se dispone hacia adelante la tijera cierra. Entonces, el recurso de las extracciones dentarias muchas veces es un recurso utilizado con la finalidad de autorrotar la mandíbula y realizar lo que se llama un control vertical de la dimensión vertical. Estos conceptos que son nuevos los vamos a seguir conversando, describiendo y analizando a lo largo de todo el curso, de modo que por ahora vayan incorporándolos, vayan asumiendo la incorporación de estos nuevos vocablos, que a lo largo de todo el curso vamos a ir repasando cada uno de estos conceptos, dando ejemplos e incluyéndolos dentro de lo que es el aprendizaje de la ortodoncia. Igualmente, dentro del concepto del control del porcentaje de Jarabach, yo también podría estimular la intrusión de los molares, porque esta intrusión de los molares también favorece la autorrotación mandibular. Oyéndonos, por ejemplo, a otro recurso, supongamos que estamos ante la presencia de coronas que están sobredimensionadas. Yo podría generar desgastes oclusales en las caras oclusales de estas coronas con la finalidad de que la mandíbula autorrote. O, por ejemplo, estoy ante un paciente que tiene contactos cúspide a cúspide a nivel posterior. Yo podría generar la expansión del maxilar superior con la finalidad de que la cúspide caiga en el surco y de esa manera la mandíbula autorrota. Es decir, existen muchos recursos a través de los cuales yo podría modificar mi porcentaje de Jarabach. Y la manera de generar esta modificación de los porcentajes de Jarabach tiene que ver con trasladar el primer contacto posterior, evitando que éste exista para que la mandíbula tenga capacidad de autorrotación, y es mediante el acortamiento de la altura facial anterior.